Entonces invitamos al profesor Fran Molano, que es catedrático de la Universidad Distrital, historiador de la Universidad Distrital de Bogotá, Francisco José de Caldas, historiador e integrante del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo Moderno. Lo invitamos para que pase a la mesa. Muy buenos días a las compañeras y compañeros que organizaron durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo este evento que hace parte de ese torrente de reflexiones y luchas del pueblo colombiano contra la locomotora mineraloenergética. Igualmente a las personas que se han desplazado a diferentes regiones del país a contribuir con su opinión y su concurso al fortalecimiento de este proyecto que, como ya se enunciaba, está creciendo en la dinámica de las luchas en el mundo y en el país. Lo que queremos comentar en esta intervención tiene que ver con un análisis de ese modelo mineraloenergético en un contexto en el que en el mundo se debate el proyecto del imperialismo para el mundo versus los proyectos de nación de los pueblos del mundo. Ese es el contenido, y para eso queremos abordar tres asuntos. En primer lugar, aportar unos elementos para caracterizar cuál es el modelo mineroenergético del imperialismo a nivel global. En segundo lugar, cómo viene constituyéndose lo que llamamos la locomotora mineroenergética neoliberal. Y en tercer lugar, unos elementos para pensar alternativas a otro proyecto de nación, a ese modelo del imperialismo. Para caracterizar entonces este primer elemento, ¿qué elementos componen ese modelo global? Porque estamos ante un modelo global al que no se escapan las naciones neocoloniales e incluso los países imperialistas a la lógica de acumulación que ha colocado los recursos del mundo como un elemento efectivamente de acumulación y saqueo. Y quisiera empezar con esta frase que resume en gran parte la concepción, el punto de vista de los imperialistas, en este caso el punto de vista expresado por Peter Monk, que es el actual presidente de la Barrick Gold, el megamonopolio imperialista más grande de la minería del oro, entre otras cosas. Decía en una intervención hace pocos meses lo siguiente: el buen Dios, por alguna única razón desconocida, eligió poner oro en plena selva de Tanzania o en la cima de los Andes, en comunidades remotas donde las opciones de escapar a la pobreza son nulas, y Barrick y otras compañías llegan y generan decenas de miles de empleos. Eso implica miles de oportunidades para gente que no lo obtendría de otro modo. Esa concepción imperialista de que el destino manifiesto le ha encomendado la divina providencia es salvar al mundo con su lógica y su modelo de acumulación es la que se impone a escala global, y efectivamente tiene unas consecuencias y unas características. Queremos plantear 6 elementos constituyentes de la lógica global de acumulación en torno a lo minero energético. En primer lugar, y en eso queremos ser enfáticos, esta dinámica de explotación de recursos está llevando al límite las posibilidades de renovación natural en el planeta, y de hecho se han colocado en peligro las bases de la vida en el planeta Tierra. Hoy más que nunca es claro que el modelo de acumulación fundamentado en la explotación de recursos no es sostenible, y estamos llegando al límite de la capacidad del planeta para seguir respondiendo a esa dinámica. En segundo lugar, se fundamenta y apoya un modelo de consumo capitalista mineroenergético que es alucinante. Nunca en la historia de la humanidad habíamos visto tal capacidad de producción para necesidades innecesarias, creadas, inventadas, gobernadas por la lógica de lo innecesario y del derroche. No es cierto que el planeta Tierra hoy requiera la producción de recursos tal y como se está haciendo. Vamos a mirar más adelante que esa lógica alucinante, innecesaria, despilfarradora de recursos no es necesaria para una concepción de buena vida en este planeta. En tercer lugar,
El elemento conductor del modelo es que no solamente los mineroenergéticos, sino todas las bases de la vida están siendo centralizadas por gigantescos megamonopolios imperialistas, en este caso los mineroenergéticos. Y al servicio de ellos se ponen los estados en el mundo y se ponen las políticas del Banco Mundial y de los organismos internacionales. En cuarto lugar, hoy se impone un único sistema hegemónico, un sistema de exploración y explotación, el más barato, pero el más altamente contaminante. Se desplaza la minería de socavón, se desplazan otras formas mineras y se impone en el mundo la minería a cielo abierto a gran escala. Siempre ha habido minería a cielo abierto, es cierto, pero en este momento la lógica de acumulación exige que lo más barato en todos los 5 continentes y particularmente en las naciones oprimidas es la imposición de esa lógica minera con todas las implicaciones sociales y ambientales que tiene. En cuarto lugar, hay una dinámica de subordinación mucho mayor de los países neocoloniales, en donde principalmente hoy están los recursos, porque entre otras cosas los europeos y los norteamericanos están sacando y están considerando que los escenarios de explotación de recursos son nuestros territorios. Y finalmente, eso está llevando a unas profundas desigualdades de orden social, económico, alimentario y ambiental nunca antes visto en el mundo. Y la pregunta ¿es cierto que necesitamos hoy en el planeta resolver para la ciencia, el desarrollo y la vida una lógica de producción energética como la que estamos? Creemos que no es necesario. El mundo tiene que dar para no llegar a la catástrofe social a la que nos encaminamos, tiene que dar un paso atrás y hay que frenar el modelo imperialista mineroenergético a nivel global y obviamente en la lucha en los territorios y en las naciones. La mayor contribución al calentamiento global, a la producción mundial de efectos de gases de invernadero, no lo hace la producción de basuras, que apenas aporta y ya es importante un 3.4%, o la quema de madera con el 10%, o con la producción agrícola del 12%. La mayor contribución al efecto de invernadero lo está haciendo la explotación y el consumo de recursos energéticos globales. El 74% de gases de invernadero proviene de los hidrocarburos, de la minería y de la producción energética. Y eso nos debe decir algo a escala global. Hay 2 datos que aportan los investigadores para discutir si es de verdad que necesitamos un tipo de consumo como el que está imponiendo la lógica imperialista. Es en primer lugar lo que se llama la huella de carbono. Cada uno en el paso por la vida en este planeta deja una huella de carbono y todo ser humano desde los principios de la humanidad la ha dejado. Pero ha habido un cambio en las últimas décadas. La huella de carbono que estamos dejando hoy, producto de todos los artículos, los elementos de consumo de orden electrónico, de los autos, de la navegación, de la aviación, que nos dicen son necesarias para el desarrollo de las fuerzas productivas, sí, hasta cierto punto. Lo que está ocurriendo es que hay una distribución desigual de la producción de la huella de carbono. En este momento, según datos, esto es de la UNCTAD, de la Agencia para el Desarrollo de Naciones Unidas, una persona europea, china o norteamericana produce anualmente 16 toneladas de CO2 en lo que consume, comparado por ejemplo con un país como lo llaman de ingreso bajo, Ecuador, Panamá, Cuba, que produce anualmente 2 toneladas de CO2. La meta de convertir a Colombia al que haga parte de las economías capitalistas emergentes implica pasar de un país de ingreso bajo a un país de ingreso alto, a ingreso medio, es decir, una producción de CO2 y una huella de carbono mucho mayor. Sin embargo, ya la huella de carbono que está dejando cada habitante en la lógica de consumo imperialista, por ejemplo, los países de ingreso alto, es devastadora, irreversible, es insostenible para el planeta. Y el otro elemento que nos permite entender esta dinámica es lo que se llama la huella hídrica, que dejamos también en nuestro paso por el planeta. Se llama la huella hídrica a la cantidad de agua que consumimos, no solamente
el agua que tomamos, que estamos en los alimentos, sino el agua contenida, o lo que llaman el agua virtual, el agua contenida en los objetos que poseemos. Por ejemplo, las joyas de oro, que requieren para cada gramo de oro implica un consumo altísimo de metros cúbicos de agua, y esa prenda innecesaria de joyería está surtida a partir de un alto consumo de agua. Estamos dejando una altísima huella hídrica en el planeta. Pero ¿quiénes son los que más producen huella hídrica? Es decir, ¿quiénes están consumiendo más agua innecesariamente? O agua virtual. Hay agua virtual necesaria y obviamente innecesaria. Estados Unidos. Anualmente, Estados Unidos deja una huella hídrica de casi 700 mil millones de metros cúbicos anuales. Una sola persona de Estados Unidos consume en un día, no se la toma, la consume en artículos que han sido producidos a partir de uso de agua, 6.800 litros al día. En Europa 4.000, y en promedio en naciones oprimidas como la colombiana, menos de 1.000. En el caso colombiano, el promedio de consumo de litros de agua virtual es de 400 litros diarios. Y esta huella hídrica se amplía porque efectivamente no solamente la minería del oro, la explotación de petróleo, la conducción del mismo en los oleoductos implica un consumo de agua altísimo. La pregunta ¿es necesario elevar la huella hídrica y poner en riesgo la base de la vida en la tierra, que es el agua, a costa de esta lógica de acumulación internacional? Creemos que no. Por ejemplo, la minería del oro. El 70% del oro producido en el mundo se usa para joyería. ¿La joyería es fundamental para vivir bien en el planeta? No lo es. ¿Para qué se usa principalmente la joyería? Claro, en el mapa vemos que hay principalmente en la India actualmente consume el 32% del oro producido en el mundo, y la China el 20%. Esto tiene que ver, entre otras cosas, no como lo dicen algunos analistas, que son países cuyas tradiciones culturales implican festividades en donde las prendas de oro son importantes. No. Hay una lógica producto de la crisis capitalista global que está llevando a acumular oro como respaldo a la crisis financiera. Tener oro guardado, tener oro invertido en joyas es más seguro que es convertir el capital financiero en objeto que se llama oro. Y los capitalistas en el mundo están acumulando oro esperando que pase la crisis económica mundial. ¿Es una necesidad tener oro acumulado? ¿Se moriría el planeta si no tiene oro acumulado? ¿Se moriría la gente si no se produce la cantidad de oro que hoy se está produciendo en el mundo? Obviamente que no, pero el capital financiero internacional exige que eso sea así en forma creciente. En las 2 últimas décadas hemos visto la lógica de privatización global de los recursos energéticos y mineros en el mundo. Como decíamos, son los megamonopolios los que controlan la producción y distribución, en un modelo que el imperialismo se ha atribuido la desfachatez de decir que es el único modelo responsable y sustentable. Todo el país y América Latina está cargada de vallas que dicen minería sustentable, minería responsable. Se atribuyen el derecho a decir que son los únicos que tienen la tecnología, el conocimiento, el poder, el capital para hacer algo que sea responsable. Las demás formas de producción minera en el mundo son consideradas o ilegales o irresponsables. En ese sentido, articulan las políticas globales del Banco Mundial, las estrategias del Fondo Monetario Internacional, articulan las dinámicas de los estados, de los departamentos, de los municipios, en función del eufemismo de lo responsable y de lo sustentable, cuando en realidad ocultan que tras de ellos está la dinámica y la voracidad creciente de estos gigantes megamonopolios. Eso hace que este modelo imperialista no sea sustentable. No puede ser sustentable. La actual lógica de explotación de recursos no renovables por encima de los renovables, en donde la explotación de recursos renovables va a un ritmo superior al que el planeta es capaz de generarlos, y hay una explotación sin medida de los recursos no renovables. Esto está llevando efectivamente
a una profunda crisis del capitalismo y, como algunos lo llaman, una crisis de civilización que no tendrá alternativa si no hay un freno social, civilizatorio, económico y político radical. Sabemos que los megamonopolios avanzan en el control de los recursos. Las 10 grandes del ranking de la minería metálica son la Billiton, Rio Tinto, la Vale, la Anglo American, Codelco, Noelis, Phelps. Ellas hoy, por ejemplo, en minería del oro ya controlan el 47% de la producción de oro a nivel mundial. Es decir, la mitad del oro producido está en manos de los megamonopolios y la tendencia es creciente. Igual ocurre en la producción de cobre. Casi el 60% es controlado por ellos. En el hierro el 52% y en el zinc el 43%. La producción mundial está acaparada y centralizada en esos megamonopolios que se fusionan, centralizan y concentran el capital. Solamente 7 países en el mundo consumen el 62% del petróleo producido. En la gráfica tendríamos Europa el 24%, Norteamérica, Canadá y Estados Unidos el 31%, y Asia Pacífico, Corea, China y Japón el 29%. Ellos consumen todo el petróleo. Regiones como África apenas el 3%, Suramérica y Centroamérica apenas el 6%, y Medio Oriente, que es el principal productor, apenas el 7%. Es una lógica alucinante de desigualdad profunda de quién produce y quién consume. Una tendencia de los megamonopolios es lo que ellos han denominado cómo subordinan a una lógica única de producción y explotación las formas no megamonopólicas de capital. Estamos hablando de lo que se llama en el mundo la pequeña, mediana, la minería artesanal o la minería tradicional. En el mundo actualmente hay 100 millones de mineros artesanales y todos están en estos países del sur, principalmente en Brasil, en Zaire, en China y en otros países de América Latina, de África y del sureste asiático. Esos 100 millones de mineros artesanales, tradicionales y de pequeña minería enfrentan hoy la lógica de los megamonopolios, porque muchos de ellos son considerados mineros ilegales o por lo menos no responsables. Y en ese sentido, una de las batallas del planeta es qué va a pasar con esos 100 millones, cómo los articulan y quedan subordinados a los megamonopolios. Esa es la pelea de los africanos, producto luego de una serie de guerras generadas por el imperialismo para controlar los territorios, y hoy la disputa de las multinacionales aquí en esos territorios. Igualmente pasa en la India, en Mongolia, en China y en los países del Océano Índico. Hoy hay resistencias. Hay un crecimiento de las resistencias al imperialismo. De una parte, hay que señalarlo, hay un avance importante de un proletariado minero energético internacional articulado a los grandes megamonopolios. El encuentro de Perú el otro año va a ser expresión de esa tendencia importantísima. Es que no solamente se encuentren, sino se logre desde el proletariado internacional poder generar una coordinación que confronte ese modelo. En segundo lugar, hay unas tendencias a la nacionalización de recursos aquí en América Latina y en otros países del mundo. Por ejemplo, lo que vimos en el caso iraní, en el caso incluso iraquí, a pesar de la intervención, la lucha por nacionalizar el petróleo y una creciente oleada de luchas en defensa de los territorios en África, Asia y América Latina. En ese sentido, va a ser importante la coordinación de los trabajadores del sector minero energético. El 1, 2 y 3 de marzo del 2013, en Arequipa, Perú, se llevará a cabo la primera conferencia mundial de trabajadores mineros. Esperamos que este foro aporte elementos que sean presentados en ese evento del proletariado internacional minero energético. Ahora, ¿qué caracteriza la locomotora minero energética del régimen neoliberal de Santos? Y en esto queremos ser enfáticos. No es tan cierto que ellos le apuestan a un país minero, es decir, que su economía en el largo plazo sea lo minero energético. La apuesta del bloque de las clases dominantes de este momento es convertir a Colombia en una plataforma de inversión imperialista
para que tenga un desarrollo medio económico, un país, una economía emergente que se sustente no solamente en la minería es y lo minero energético es la fuente de acumulación, pero aspiran una economía, añoran mucho el tipo de economía sudafricana, de Brasil, e incluso de la India, lo que llaman los BRIC, una neocolonia de mayor desarrollo. Y en ese sentido, el lugar de lo minero energético es, y si lo vemos en el plan de desarrollo, son metas a corto plazo, tal vez 15 años de gran utilidad y de gran explotación. Es decir, aspiran reconvertir el país y sus territorios, acumular capital y crear una sociedad de consumo capitalista parecida al sueño que tuvieron los ex llamados tigres asiáticos a costa de nuestros recursos y de nuestros territorios. Y ese es el lugar que ocupa lo minero energético. Si miramos las metas del plan de desarrollo, están orientadas a qué pasa con los hidrocarburos, con la minería y con la energía. Diríamos simplemente que las metas se proponen una elevación de los niveles de producción y exploración, que por ejemplo hay una preocupación en el plan de desarrollo, y es que en este momento, dice el plan de desarrollo, para otorgar un título minero a un megamonopolio imperialista se demora 2 años, 514 días. La meta es que en 2 años, en el 2014, en 90 días tenga su título sin ningún problema. Eso implica efectivamente unos menores controles, unos estudios superficiales. Es lamentable que el rector de la Universidad de Caldas haya firmado con la AngloGold el contrato para hacer el estudio de sostenibilidad ambiental de la Colosa, colocando a la universidad pública, subordinándola también a los megamonopolios imperialistas. Que un rector, obvio, son los rectores que no son elegidos por los estudiantes ni por los docentes. Es el modelo de universidad al servicio de esta lógica. Y las metas del plan apuntan a eso. Vamos a mirar a controlar por los megamonopolios imperialistas estos 3 renglones fundamentales de la disputa por el control del país, a acelerar procesos y a llevarnos a la lógica de lo que se llama lo sustentable y lo sostenible y lo responsable. Hoy, ya lo decían, el Código Minero del 2001 le prohíbe al Estado colombiano, código neoliberal, hacer explotación minera. Eso está prohibido. Parecido al Código argentino, Código Minero argentino. Es la tendencia del neoliberalismo a sacar al Estado para que sean no cualquier empresa privada, aquellas que se autodenominan empresas sustentables y responsables, o sea, los megamonopolios. Ya el 21% del territorio nacional está en mano de los grandes mineros internacionales. Y la tendencia en Colombia es que la minería está controlada por estos monopolios imperialistas, la energía eléctrica por los españoles, por Unión Fenosa y por Endesa, y el petróleo y el gas por estos megamonopolios imperialistas. Aquí habría que señalar el papel de los canadienses, el papel de los norteamericanos y las economías como China y las economías emergentes como Brasil y Turquía, que están explorando y explotando territorios en el país. Para eso, el modelo ha creado las famosas agencias, la Agencia Nacional Minera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que están las dos en una carrera desesperada por la entrega del territorio colombiano a los megamonopolios, planteando y diciéndoles: en Colombia hay un potencial sin explotar que está por ser descubierto, lleguen aquí. Estamos abiertos a la inversión privada internacional y tenemos atractivas condiciones de inversión. Entre otras, dice la página de la Agencia Nacional Minera, dice: el nuevo modelo de regalías e impuestos en Colombia se encuentra entre los más atractivos del mundo, proporcionando flexibilidad y rentabilidad a los inversionistas extranjeros. Esa es la concepción de país que aporta. Decíamos ya, el 21% del territorio nacional está dedicado a la exploración y explotación minera, y el 37% del territorio marítimo y continental a la exploración y explotación de hidrocarburos. Es decir, casi el 60% del territorio colombiano en este momento
está entregado a la exploración internacional. Eso tiene implicaciones profundas para nuestro proyecto de nación y para nuestra perspectiva de vida en este país. Sin embargo, diríamos, y ese fue el discurso de inauguración, están creciendo las alternativas. Hay un proceso sostenible de los últimos años muy interesante. Vamos a mirar algunas cifras de lo que nos aporta el CINEP, de qué está pasando en estos últimos 2 años con las luchas. ¿Dónde se está luchando en Colombia contra la locomotora? Claro, en los sitios de exploración y explotación, en gran parte de los territorios donde está concentrada la población. Esos son los escenarios de la lucha hoy. Y hay departamentos en los que ha venido creciendo como Arauca, Casanare, Putumayo, Huila, aquí el eje cafetero, Bolívar, Córdoba, Chocó. Hay un crecimiento de las luchas. Este dato me parece muy interesante porque la línea azul nos muestra el conjunto de luchas sociales que entre el 2001 y el 2011 ha mantenido una tendencia creciente con picos y bajas, pero una tendencia ascendente. Sin embargo, la lucha asociada a la explotación de petróleo, de carbón y de oro ha cobrado en los últimos 4 años una tendencia creciente de impulso. En este momento, esas luchas superan el conjunto de luchas sociales distintas a la lucha contra la locomotora. No obstante, hay problemas. ¿Por qué lucha la gente? Dice el CINEP. Fundamentalmente, la lucha es porque hay un incumplimiento de los pactos de las grandes megamonopolios imperialistas con las comunidades y con la nación. En segundo lugar, porque hay una afectación de derechos fundamentales y derechos sociales de las comunidades, los trabajadores, porque los impactos ambientales son devastadores, porque no existen, hay reclamos de exigencia de políticas públicas que garanticen la vida en el país, por los pliegos laborales de los trabajadores, por movimientos de solidaridad, por infraestructura para las comunidades y por otros motivos. Eso es muy interesante porque está luchando la gente hoy en Colombia. Sin embargo, tendríamos que decirlo, hay que reconocer, son luchas muy importantes, pero aún requieren colocar en el centro de la lucha la confrontación de la locomotora mineroenergética de conjunto, otro proyecto de país. No basta luchar por mejorar el salario del obrero petrolero, no basta luchar por eso, no basta luchar porque en mi territorio no se acabe el agua del páramo. Aquí hay que luchar contra esa lógica imperialista y contra el modelo de acumulación que se está imponiendo en el país. Eso es escalar a un nivel más alto la dinámica de la lucha. Nosotros creemos, estamos más convencidos que nunca, que hay que confrontar un nuevo proyecto, una nueva alternativa que para nosotros es un nuevo orden socialista, que sea capaz de establecer una armonía entre el ser humano y la naturaleza y que garantice la subsistencia de la humanidad y de la vida, no en un territorio X, no en una comunidad, en el planeta. Creemos que la experiencia histórica del socialismo hoy hay que revitalizarla y que hay que confrontar a largo plazo. El proyecto estratégico es el socialismo, es un nuevo socialismo, pero obviamente necesitamos pensar los elementos a mediano y en lo inmediato. Necesitamos trabajar con el pueblo colombiano en sacarlo del espejismo de que vamos a ser un país minero que va a tener recursos suficientes y que nuestro modelo de crecimiento y desarrollo va a estar de la mano de la palanca de la locomotora. Hay que decirle al pueblo colombiano, vamos a perder el país a costa de un tipo de crecimiento insustentable, insostenible, depredador y socialmente muy peligroso. Creemos que en las universidades hay que dar una pelea porque se fomente la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y fuentes de recursos renovables. Estamos de acuerdo y en eso queremos que lleguemos a un acuerdo en los escenarios. Hay que decirle no a los proyectos mineroenergéticos transnacionales. No es posible para el país, no es sostenible, no es conveniente, no nos da un futuro a las nuevas generaciones esa dinámica. Creemos que hay que luchar en este mediano plazo
por reformar el Código Minero, por lo menos en los siguientes aspectos. Hay que volver a darle al Estado, porque aspiramos a ser poder también, y en ese sentido el Estado debe ser la principal fuerza, la columna vertebral de la explotación mineroenergética en el país. No pueden ser los megamonopolios. Creemos que es necesario fortalecer la consulta previa comunitaria, porque se está haciendo, primero se asignan los títulos a las multinacionales y luego se les consulta a las comunidades. Aquí hay que decirle a la gente si quiere que su territorio sea territorio minero. No solamente hay que defender los páramos, también los ecosistemas agrarios campesinos que están en riesgo. Creemos que hay que fortalecer el sector minero artesanal y de pequeña escala. Obviamente, creemos que hay que dar un debate nacional de si necesitamos, realmente necesitamos toda la minería que se nos dice que necesitamos. Es necesario, todas las comunidades mineras deberán ser mineras eternamente, o es posible pensar en transiciones bioeconómicas distintas. Esa es una pregunta que nos queda, porque muchos están diciendo, no, simplemente cojamos la locomotora y démosle un rumbo popular. No, es que ese modelo, creemos, no funciona para el país. Este es un país que está en una zona ambientalmente de muchas potencialidades, no compatible con toda la minería y con todo el modelo mineroenergético. Y en lo inmediato, yo creo que nos toca salir a las calles y planteamos que hay que poner en el debate nacional si Colombia quiere de verdad irse por la idea de ser un país minero, y si estamos en un país en que la minería sirve a las necesidades nacionales y sociales. Hay que poner en la cabeza de la gente la idea de que los intereses de la nación y la sociedad, de la preservación del medio ambiente y de la vida misma, está por encima de cualquier aspiración de explotación mineroenergética. Creemos que tenemos que condicionar cualquier proyecto de explotación mineroenergética a la preservación del medio ambiente y a la defensa de la soberanía nacional, de la soberanía alimentaria, de la soberanía en los territorios. Y tenemos que impedir cualquier explotación de recursos minerales y naturales que no sean necesarios para la economía nacional y para el bienestar de la población. No necesitamos producir oro, no se muere el país, no se acaba las fuerzas productivas del país si no hay explotación de oro o de carbón. No se acaba el país. Y hay que hacer una lucha muy fuerte, porque hay que restringir e ir a, claro, la minería que necesita el país es una minería, sí, pero hay que salir del modelo de explotación a cielo abierto, a gran escala. Esto tiene que ser reemplazado por otras formas de explotación, aunque sean más costosas y menos rentables. El problema para un pueblo no es si se gasta mucho en la explotación de un mineral o de un recurso de hidrocarburos. El problema es que la lógica hoy es que prima la ganancia del megamonopolio, porque es más barato explotar las montañas, es más costoso y más rápido. El asunto es que si hay minería, que sea otro modelo que no sea el que se impone. Hay una serie de exigencias que muy rápidamente, porque en la tarde quisiéramos en las mesas debatirlas. Hay que exigirle al Estado, de las empresas, las garantías del derecho a la organización y la sindicalización de los trabajadores. Hay que dignificar el trabajo minero, pero un trabajo minero al servicio del proyecto de nación y de la sociedad. El Estado debe desmontar las preferencias tributarias, fiscales y arancelarias e incrementar la tasa de regalías a los megamonopolios. Estas empresas del sector mineroenergético deben reparar la deuda ambiental que tienen con la nación y con el pueblo y con las comunidades. No puede quedar impune. Aquí nos toca hacer un trabajo de pensarnos un inventario de la deuda ambiental que se ha generado en estas décadas de explotación, y hay que apoyar e impulsar los procesos de exigibilidad de derechos por parte de las comunidades afectadas por la explotación de minas y energía. Finalmente, queremos plantear 5 asuntos para el debate. Uno es que es fundamental avanzar en la coordinación de luchas de los sectores populares y de los trabajadores del sector mineroenergético, y hay que buscar la coordinación internacional de nuestras luchas.
Creemos que acordar una campaña nacional e internacional en contra de la locomotora mineroenergética es una de las tareas que se suman a lo que ya venimos haciendo. Y finalmente, creemos que tenemos que avanzar en una propuesta de nueva legislación mineroenergética y una reforma al esquema impositivo de los megamonopolios imperialistas mineroenergéticos. Estas son las tareas del sector democrático que proponemos, que queremos discutir y que esperamos poder seguir avanzando en estos días y en estos años de lucha y confrontación por otra Colombia distinta a la Colombia que las clases dominantes y los imperialistas quieren. Agradecemos al profesor Frank.